Y cada 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, una fecha que fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud y que, como todas estas fechas, tiene por objetivo generar conciencia y que todos conozcamos un poco más acerca de todo lo relacionado con esta patología, y por eso ya lo tenemos con nosotros al doctor Luis Gaite. Él es hepatólogo. Doctor, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor, antes que nada, ¿qué es lo que nos puede decir de la hepatitis? ¿Qué es la hepatitis? Más allá de que hay varios tipos. La hepatitis es inflamación del hígado que secuencialmente siempre al principio se la toma como una cuestión básica de inflamación hepática. Las que nos convocan hoy por el Día Mundial de las Hepatitis Virales son las asociadas a enfermedades virales por virus de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C, que son una causa muy importante de necesidad de trasplante hepático y de enfermedades hepáticas crónicas en todo el mundo y en nuestro país también. ¿Cuáles son las causas, si se puede hablar de esta enfermedad? Las causas de las hepatitis virales son virus diferentes, algunos son virus en base a ADN, otros son virus ARN. En el caso de la hepatitis A, es una enfermedad viral que se transmite por vía fecal oral. Por suerte contamos con una vacuna muy efectiva. En el caso de la hepatitis B, es una infección que principalmente es por vía sexual o por vía sanguínea, que puede dar enfermedad aguda y crónica, y que hoy también es causa de enfermedad hepática crónica y también causa de cirrosis y de cáncer hepático. Y finalmente la hepatitis C, que es una enfermedad viral también, más comúnmente conocida por ser una enfermedad viral que tiene relación con el sistema de salud, porque habitualmente se contagia por tener contacto por tatuajes, transfusiones, por cirugías, sobre todo antes del año 92, y siempre utilizamos esta fecha propuesta por la Organización Mundial de la Salud para hacer difusión de que este tipo de enfermedades tienen que, para poder detectarse, necesariamente hacer los análisis de sangre adecuados. Para todos estos tipos que usted mencionaba, ¿hay vacunas? Para la hepatitis A y la hepatitis B existe vacuna. ¿Y para la C no? Para la C no hay vacuna, hay desarrollo de investigación de alguna vacunación, pero la que tenemos nosotros en calendario nacional del Ministerio de Vacunación Gratuita para todas las personas que se quieran vacunar es de la hepatitis A y de la hepatitis B. Importante saber que las personas adultas mayores de 25 años habitualmente no entraron en el programa de vacunación nacional, sobre todo de hepatitis B, pero los niños que nacen hoy y desde el año 2003 en adelante ya tienen la vacunación para hepatitis A y hepatitis B dentro del calendario nacional, por lo cual estarían protegidos. ¿Cuál es la mayor problemática? Las personas adultas que no están protegidas, que desconocen su estatus viral y que muchas veces pueden ser infectadas con el virus, o si desconocen que lo tienen, infectar a otras personas. Bueno, a diferencia de lo que se piensa habitualmente, que son enfermedades que dan muchos síntomas, la gran mayoría de las personas que están contagiadas tanto de hepatitis crónicas, que son la B y la C, no son conscientes de este estadio de la enfermedad. Por lo cual, nosotros siempre, como especialistas de hígado, proponemos que los pacientes y las personas, aunque se sientan en total medios de salud, que se sientan totalmente saludables, le pidan a su médico clínico que le realicen el test, al menos una vez en la vida. Porque muchas veces tenemos personas que quizás le hicieron una transfusión de sangre en una cesárea hace muchos años atrás, o tuvieron una cirugía traumatológica de urgencia antes del año 92, que no se conocía tanto conocimiento de estas enfermedades. Y es importante hacer análisis para la detección temprana de la enfermedad, para evitar las complicaciones mayores como la cirrosis o el cáncer hepático. Claro, esto es lo que puede llegar a pasar. Le iba a preguntar justamente qué es lo que pasa si tenemos la enfermedad y pasa bastante tiempo hasta que tomamos conocimiento de que realmente la padecemos.
Sí, se puede hacer un montón de cosas y lo más importante es tratar de detectar la enfermedad en la etapa preclínica, que es antes de que dé síntomas. Para poder detectarla no hay que hacer grandes estudios, solamente un análisis de sangre. Por eso uno de los logos de campaña es hacete el test, pedirle el test a tu médico, que el médico clínico lo incluya dentro de los chequeos de rutina. Habitualmente siempre cuando va a un chequeo de rutina uno le hace del aparato cardiovascular, o le hacen del colesterol o de la tiroides. Y realmente nosotros vemos cada vez más que llegan pacientes en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Cuando hablamos de las hepatitis crónicas, cuando el paciente ya desarrolla complicaciones como cirrosis o cáncer hepático, estamos en la etapa más avanzada que no queremos llegar. Queremos llegar antes a poder detectarla en forma precoz y hacer tratamiento. Hoy, por fortuna, para todos los pacientes, tanto en programa nacional como de obras sociales, hay tratamientos disponibles que en el caso de la hepatitis C logran la curación, y en el caso de la hepatitis B logran la supresión viral y la compensación de la enfermedad. Por eso es muy importante cuanto antes tener el diagnóstico, más importante poder hacer el tratamiento. ¿Nos puede llegar a dejar algún tipo de secuela si es que pasa tiempo hasta que se detecta o si tenemos un cuadro grave? Bueno, esa es la situación. En pacientes que no conocen su estatus de viral, la enfermedad puede avanzar lentamente en años sin dar síntomas, y en el momento que empieza a dar síntomas como dolor abdominal o ictericia, que los pacientes se ponen amarillo o empiezan a desarrollar líquido en la panza, puede dejar secuelas, que es la cirrosis hepática. Lo que uno quiere con esta campaña de concientización del Día Mundial de las Hepatitis es tratar de llegar a tiempo, tratar de llegar en el momento silencioso y asintomático de la enfermedad para que no ocurra que las personas lleguen al estadio final de la enfermedad. ¿Y de qué manera se puede prevenir? La prevención es principalmente con la vacunación. En los pacientes y las personas que no tienen la hepatitis, la prevención es cortar la transmisión tanto de personas por la vía sexual como por vía sanguínea con accidentes cortopunzantes, es tratar de tener vacunados a todas las personas, sobre todo por hepatitis B y hepatitis A. En lo que respecta a la prevención de la transmisión materno-fetal, es algo que está muy bien establecido y que ya hay protocolos al respecto, donde se hace una vacuna a la madre y una vacuna al niño al nacer. Entonces uno detecta en el embarazo esa paciente que tiene hepatitis y evita la transmisión de madre a hijo. En la transmisión en la comunidad lo que proponemos siempre es la vacunación por campañas o también por personas que se acerquen a los efectores de salud públicos, que está la vacuna disponible, simplemente hay que pedirla, que se haga el carnet de vacunación y se hacen las 3 dosis que corresponden a hepatitis B o las 2 dosis que corresponden a hepatitis A. Y en este sentido le iba a preguntar si la población argentina ha tomado conciencia y cuál es el porcentaje de la vacunación. Por ahí no exacto, pero ¿la gente se vacuna o todavía es una vacuna que cuesta ir incorporando? No, es una vacuna de distribución universal y hoy, por suerte, al estar en el calendario nacional de vacunación, ya prácticamente en niños la vacuna de hepatitis A y B es casi en un 100% de la población. Sí, lo que tenemos es porcentajes muy variables. En el Hospital Cuyen, por ejemplo, hicimos un estudio y realmente prácticamente el 60 al 70% del personal hospitalario está vacunado con vacunación completa, algunos no la han completado, pero esto es por el tema de que en los adultos no es una vacuna obligatoria, es optativa. Pero bueno, también ahí está, si ese es el porcentaje en el personal hospitalario, imagínense que en la población general ese porcentaje es mucho menor de vacunado. Así que el mensaje hoy es vacunate, que es una vacuna inocua, no genera más que un poco de dolor en la zona de la inyección y la única contraindicación es la alergia a la proteína de huevo. Está en el plan nacional, es gratuito y están todos los efectores y de hecho a todos los niños se los vacuna al nacer. Y en los adultos tenemos que hacer vacunación para prevenir las complicaciones mayores y la transmisión entre las personas. Y por ejemplo, si ya tuve hepatitis, ¿es necesario que me vacune igual? Muchas veces el problema de ya tuve hepatitis es que esto fue hace muchos años atrás. El tema con eso es que antes no se estudiaba mucho qué tipo de hepatitis era.
simplemente se decía que el paciente tenía una ictericia aguda, no tenía piedra en la vesícula y se cursaba una hepatitis. Y muchas veces son pacientes que terminaban el seguimiento cuando dejaban de tener ictericia o de estar amarillos. Eso lo que hace es que muchos pacientes que dicen que curaron la hepatitis realmente no tienen la cura virológica. Por eso es importante para personas que dicen, bueno, yo tuve hepatitis y me curé, estar seguro de que se hicieron todos los chequeos de salud adecuados para que este paciente tenga la certeza de que está curado de la hepatitis. Por último, doctor, si tuve hepatitis, ¿puedo ser donante de sangre? Habitualmente en las campañas de donación de sangre o cuando los pacientes se acercan voluntariamente a ser donantes, se hace todo un chequeo por formulario donde las hepatitis son excluidas. Técnicamente uno podría ser donante de sangre, pero en los formularios cuando uno detecta que un paciente tuvo hepatitis, para evitar sobre todo toda la circunstancia logística de tener que excluir a ese donante, se lo excluye ya con el formulario. Pero si se hace el estudio, se hace el chequeo y realmente esa hepatitis está curada y resuelta, por ejemplo en los pacientes con grupos sanguíneos cero negativo, que son menos frecuentes y es bueno que sean donantes, Claro. A veces se los puede incluir como donantes con una nota del especialista diciendo de que la hepatitis está resuelta y no representa un riesgo de transmisión. Doctor, muy amable por estos minutos, que tenga muy buenas noches. A ustedes por el espacio. Buenas noches entonces. Hasta luego.